Hola chicos, buenas, ¿qué tal estáis? Hoy lo que vamos a ver es un poco la aplicación de todo lo visto de máximos y mínimos y concavidad y convexidad, ¿vale? Entonces, bueno, y derivadas y tal. Entonces lo que vamos a ver es representar una función. Es un ejercicio largo porque sabéis que requiere utilizar todos los apartados que ya conocéis y al final representar la función. Pero bueno, también es bueno porque así se repasa absolutamente todo lo anterior. Con lo cual, vamos a empezar. Hoy vamos a ver una función racional. La función que vamos a representar es esta, es 2 partido por x al cuadrado menos 1. Si queréis representar otra, algún día representaremos otra en otro vídeo, ¿vale? Una logarítmica, una raíz, una exponencial o incluso algún polinomio. Si tenéis interés en alguna concreta, me lo escribís en los comentarios y yo la represento en otro vídeo, ¿de acuerdo? Viendo también todos los pasos. Entonces, vamos a empezar. Sabéis que el primer paso para representar una función es el dominio. ¿Por qué? Pues porque el dominio, sabéis que son los puntos donde la función está definida. Entonces queremos ver dónde está definida y dónde no. Es decir, los valores de la x, donde hay función y donde no hay. Porque donde no haya función, obviamente no va a haber dibujo, ¿vale? No va a haber gráfica. Entonces, esto es una función racional. Si tenéis alguna duda con el dominio, recordad que hay un vídeo de dominio donde hago diferentes ejercicios, ¿vale? Con diferentes funciones. En este caso, tenemos una función racional. El dominio de una función racional, es decir, de un cociente, ¿cuál es? Pues es todos los números reales, excepto los que anulan el denominador. Es decir, aquellos números en los que el denominador sea 0, fuera. Los quitamos del dominio porque no existe un denominador 0. Con lo cual, esos números no van a ser números reales y no van a pertenecer al dominio. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que igualar a 0 el denominador y esos valores los quitamos. Y sabéis que x al cuadrado menos 1 es 0, si x al cuadrado es igual a 1, es decir, si x es igual a más menos, no os olvidéis del más menos, la raíz cuadrada de 1, que es más menos 1. Con lo cual, el dominio va a ser todo r menos el menos 1 y el 1. Vale. Primera cosa. Segunda, vamos a ver las simetrías. ¿Qué son las simetrías en una función? Voy a poner aquí un momentito un recordatorio. Había dos tipos de simetrías. Simetría respecto al eje Y y simetría respecto al origen. Acordaos que no existe simetría respecto al eje X, ¿vale? Porque no tiene sentido. Simetría respecto al eje Y, también se llama par esa función y va a ser una función tipo, pues, x cuadrado. Ahora os digo lo de por qué no hay con respecto al eje x. Tipo esto es simétrica respecto al eje y. Hay otras funciones que son simétricas respecto al origen. Y las simétricas respecto al origen también se llaman impares y son del tipo, por ejemplo, esta función que os tiene que sonar, que esta función es la función x cubo. Esta es simétrica respecto al origen. Y sí, por si lo estabais pensando, que yo creo que sí, tiene relación la palabra par con que esto sea par y la palabra impar con que esto sea impar. Sí. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Cuál es la condición? Porque estas sí son muy fáciles de dibujar porque casi nos las sabemos de memoria, pero ¿cuál es la condición para que una función sea simétrica respecto al eje Y? Pues tiene que cumplir que f de x es igual a f de menos x y para que sea simétrica respecto al origen tiene que cumplir que f de x es igual a menos f de menos x. Este menos da igual ponerlo aquí que aquí, por si en vuestro libro de texto o tal aparece aquí, da exactamente igual, ¿vale? En un sitio o en otro. Entonces lo que tenemos que ver es si nuestra función es así o es así. Vale, vamos a probar si es simétrica respecto al eje Y, porque tiene pinta de que sí. Vamos a ver si cumple que f de x es igual a f de menos x. Lo voy a mirar aquí. ¿Será cierto que f de x es igual a f de menos x? Bueno, f de x, como podéis ver, pues es la función, claro, sin más, la función. ¿Y qué es f de menos x? Pues f de menos x es la función, pero cambiándole de signo a la x. Es decir, aquí nada, porque hay un 2 nada más, a la x, en lugar de una x pongo un menos x. Y luego, si esta x estaba al cuadrado, pues este menos x también. Pero mirad qué ocurre. Ocurre que menos x al cuadrado, sabéis que es lo mismo que x al cuadrado. Es decir, que esta expresión coincide con esta expresión. Pero es que esta expresión es la función original.
Con lo cual, efectivamente, se cumple esta igualdad y podemos deducir que la función es par o es simétrica con respecto al eje Y. Que se me olvidaba. ¿Por qué no hay simetría respecto al eje X? Es un paréntesis. No hay simetría respecto al eje X porque este es el eje X. Sería una cosa así. Eso supuestamente sería, entre comillas, simétrico al eje X. Pero es que eso no es una función. Entonces ya no tiene ningún sentido hablar de función de no sé qué si realmente ya no cumple ni la definición de función. Otro recordatorio rápido, una función era una correspondencia que asociaba a un valor de X un único valor de Y. ¿Vale? Un único valor de Y, único. Y aquí ya veis que de único nada, porque este valor de X tiene un valor de Y y dos valores de Y. Por eso ni siquiera es una función, por lo tanto no tiene sentido hablar de simetría respecto al eje X. O sea que, ¿os acordáis? Simetría respecto al eje Y y simetría respecto al origen nada más. Voy a borrar esto porque si no, no me va a quedar espacio para continuar. Vale, seguimos. Entonces tenemos el dominio S, las simetrías. Esto sí que se cumple, simétrica respecto al eje Y, o si preferís decir par, que es lo mismo. Bien, otro punto, asíntotas. Vamos a ver las asíntotas. Las asíntotas verticales, ¿cómo se calculan? Pues las asíntotas verticales, si os acordáis, eran de la forma rectas verticales, obviamente, las asíntotas son rectas a las cuales se acerca la función y son de la forma x igual a algo. Toda recta vertical es x igual a algo, es decir, x igual a 2, x igual a menos 5, vale, pues así son las asíntotas verticales. ¿Y qué cumplen? Pues cumplen que el límite, esto es una asíntota vertical, cuando el límite, cuando x tiende a ese valor de la función, da un infinito, más o menos infinito. Entonces, mirad, en una función, ¿cuándo da infinito el límite? Cuando x tiende a un número. Pues depende de la función, pero en las funciones racionales, como es nuestro caso, es muy fácil. Esos valores son los valores que hacen cero el denominador. ¿Por qué? Porque si hago cero el denominador, tengo un número partido por cero, y sabéis que un número partido por cero tiende a infinito, ¿vale? Entonces se está cumpliendo la definición de asíntota vertical. Con lo cual, yo ya sé que las asíntotas verticales, en mi caso, van a ser x igual a 1 y x igual a menos 1. Porque cumplen que el límite cuando x tiende a 1 de la función va a ser un infinito y el límite cuando x tiende a menos 1 de la función también va a ser un infinito. Lo que no sé es si va a ser más o menos infinito. Para lo cual, vamos a hacer los límites laterales, en un caso y en otro, a ver a dónde se acerca la función. Por lo tanto, vamos a hacer límite cuando x tiende, empezamos por el 1, por ejemplo, ¿vale? A menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y vemos qué tipo de infinito es. Como sabéis, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cómo se calcula? Bueno, pues tengo que considerar, si esto es el 1, tengo que considerar un número que sea un poquito más pequeño que 1. Por ejemplo, el 0,8. Y si sustituyo aquí el 0,8, vamos a ver el signo que tiene. Entonces, el numerador obviamente es positivo porque es un 2. 0,8 al cuadrado, sabéis que va a dar un número más pequeño que 1. Y un número más pequeño que 1 menos 1 va a ser negativo. Por lo tanto, esto es positivo entre negativo, esto es menos infinito. Aquí, 1 por la derecha significa que tengo que coger un número un poquito más grande que 1. Por ejemplo, vamos a coger el 1,1, ¿vale? Si consideramos el 1,1, 1,1 al cuadrado sí que va a ser mayor que 1. Por lo tanto, tenemos un número que es positivo, que es el 2, partido por otro número que también es positivo, ¿vale? Porque 1,1 al cuadrado menos 1 es positivo. Entonces aquí el límite es más infinito. Si hacemos lo mismo con el menos 1, porque esto es la primera asíntota vertical, es la x igual a 1, la x igual a menos 1, tenemos que hacer lo mismo, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, pues en este caso tendríamos la siguiente situación. Tenemos que, acordaos, 0, menos 1, la misma situación. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Menos 1 por la izquierda quiere decir que me acerco por aquí. Eso es acercarse por la izquierda. Y tengo que considerar un número que sea un poco más pequeño que menos 1.
Un número un poco más pequeño que menos 1 es, por ejemplo, acordaos que estamos con negativos, sería el menos 1 con 2. Entonces, si sustituyo aquí el menos 1 con 2, al cuadrado me da positivo, y mayor que 1, y menos 1 me da positivo. Entonces, positivo entre positivo es positivo. Y aquí un número un poquito más grande que menos 1, pues sería, por ejemplo, el menos 0,8. Si considero el menos 0,8 y lo sustituyo aquí, tengo positivo entre este número que va a ser negativo, con lo cual esto va a ser negativo. Y ahí ya tengo los límites laterales que después serán muy útiles a la hora de representar, porque sabéis que yo voy a representar las asíntotas y esto me va a dar la información de cómo la curva se acerca a la asíntota. Si se acerca por la derecha, por la izquierda, va hacia arriba, hacia abajo. Vale. Más tipos de asíntotas. Estas son las verticales. Vamos a las horizontales. Las asíntotas horizontales, ¿cuáles son? Las horizontales son muy fáciles, porque lo único que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. Calculo ese límite y tengo las asíntotas horizontales. Con lo cual, vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función, que es 2 partido por x al cuadrado menos 1. Vale, imaginad que este límite da infinito. Si da infinito significa que no hay asíntotas horizontales y habría que ver si hay oblicuas. En el caso de que dé un número, que como podéis ver va a ser nuestro caso, pues perfecto, porque ya no vamos a calcular las asíntotas oblicuas porque no las va a haber por haber horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, 2 partido por algo que tiende a infinito, sabéis que tiende a 0. Por lo tanto, la asíntota y igual a 0 va a ser una asíntota horizontal. Y cuando queramos saber si está por encima o por debajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a querer saber si la curva va por encima o por debajo de la asíntota. Entonces lo que tenemos que hacer es la función menos la asíntota y veo el signo que tiene. Lo que pasa es que como la asíntota es 0, esto menos 0 es la función otra vez. Y cuando la x tiende a infinito, es decir, si la x es muy grande, muy grande, muy grande, por ejemplo, si valiese 1.000.000, ¿qué signo tendría esto? Pues sería positivo, porque tengo positivo entre positivo, positivo. Y si la x es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, es decir, cuando la x tiende a menos infinito, en este caso esto también sería positivo, porque al estar la x al cuadrado, pues no afecta. Si la x es menos 1.000.000, eso sigue siendo positivo. Con lo cual eso es positivo. ¿Y qué nos indica esto? Que si la función menos la asíntota es positiva, de aquí se deduce esto menos esto positivo, significa que la función es mayor que la asíntota, por lo tanto la función está por encima de la asíntota. En ambos casos, cuando la x se acerca a infinito y cuando la x se acerca a menos infinito. Vale, tenemos asíntotas. Ahora vamos a ver ya el crecimiento, decrecimiento y máximos y mínimos. Para ello, sabéis que tenemos que hacer la derivada primera. Entonces vamos a hacer la derivada primera. La derivada de la función es un cociente, ¿vale? Y si recordáis, la derivada de un cociente es el denominador al cuadrado. Y ahora, derivada del numerador, que en mi caso es 0, por el denominador sin derivar, que me da un poco igual porque va a seguir siendo 0, menos el numerador sin derivar, que es 2, por la derivada del denominador, que es 2x. Hacemos las operaciones y esto me queda menos 4x partido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si os acordáis, si visteis el vídeo de máximos y mínimos, ahí explico detalladamente cómo calculo los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Entonces, yo decía que para calcular los máximos y los mínimos de una función y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tengo que considerar 3 tipos de puntos. El primer tipo de puntos es los puntos donde no existe la función. Los puntos donde no existe la derivada. Donde no existe la función quiere decir puntos que no están en el dominio. Donde no existe la derivada, puntos que no están en el dominio de la derivada, y luego los puntos donde la derivada vale 0.
Los puntos donde no existe la función, es decir, los que no están en el dominio, lo sabemos ya porque hemos calculado el dominio, que son el -1 y el 1, ¿vale? Entonces, aquí sabemos que son el -1 y el 1. Estos van a ser otra vez el -1 y el 1, porque si igualo a 0 el denominador de la derivada, veis que el dominio va a ser el mismo. Vale, y los puntos donde se anula la derivada, ¿cuáles serán? Esta es la derivada, la tengo que igualar a 0. Sabéis también que si yo igualo a 0 un cociente, y esto lo explico bien en ese otro vídeo que os comento, si yo igualo a 0 un cociente, ¿a qué tengo que igualar a 0? ¿El numerador? ¿El denominador? ¿Los dos? Pues hay que igualar a 0 siempre el numerador, nada más, ¿vale? Porque un numerador 0, si el denominador no es 0, o sea, 0 entre 5 es 0. Entonces, eso sí hace 0 el cociente entero. Sin embargo, si el denominador lo igualo a 0, no tiene sentido porque eso no es posible. Sabéis que no es posible que exista un número real que tenga 0 el denominador. Con lo cual, con todo esto, lo que quiero decir es que tengo que igualar a 0 el numerador. Así que igualo a 0 el numerador, que es menos 4x, y de aquí saco que x es igual a 0. ¿Vale? Entonces consideramos estos puntos. Consideramos los puntos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y miramos el signo que tiene la derivada en estos puntos. En estos intervalos, perdón, para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, de menos infinito a menos 1, considero un valor, el que yo quiera, por ejemplo, el, no sé, menos 100, y miramos el signo que tiene la derivada. Como podéis observar, el denominador, al estar al cuadrado, siempre es positivo, así que nada. Y si consideramos el menos 100, el numerador también va a ser positivo. Así que, positivo, entre positivo, positivo. Lo que quiere decir que la función ahí crece. Vale, entre menos 1 y 0, imaginad que, no sé, elijo el número menos 1/2, por ejemplo, ¿vale? Que es el menos 0,5. Y lo mismo, sustituyo el menos 0,5 aquí. Entonces, menos 4 por menos 0,5 es positivo, el denominador ya siempre es positivo, vuelve a ser positivo y aquí la función es creciente. De 0 a 1, si consideramos el 1/2, el 1/2 es el menos 0,5, si lo multiplico el menos 4 por 0,5, me da negativo partido por positivo, que va a ser negativo. Con lo cual, aquí la función es decreciente. Es decir, en el intervalo 0,1 ya decrece, ¿vale? Y en el intervalo 1 infinito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo. Si considero el 10 y sustituyo la x, por ejemplo, por 10, el numerador va a dar negativo y el denominador va a dar positivo. Con lo cual, el cociente dará negativo y puedo deducir que la función es decreciente. Vale, entonces, yo veo que la función crece, aquí decrece y aquí sigue decreciendo. Entonces, en x igual a 0, vemos que hay un máximo relativo y me interesa saber cuál es la y, porque tengo, a la hora de representarlo después, tengo que saber cuál es la y correspondiente a esa x. Entonces, el máximo va a ser el punto 0. Para saber cuál es la y, tengo que ir a la función original y sustituyo la x por 0. Y tenemos que es 2 partido por 0 menos 1, es decir, menos 2. Entonces el máximo va a ser el punto 0 menos 2. Vale, tenemos que continuar, porque todavía tenemos que calcular los intervalos de concavidad-convexidad, puntos de inflexión y ya por fin dibujarla. Que a ver dónde lo hago, tendré que borrar una parte para dibujarla, ¿vale? Bien, 5. Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Pues tenemos que hacer la derivada segunda, si os acordáis. Entonces la derivada segunda es derivar la derivada primera. Entonces, aquí tengo la derivada primera, la voy a derivar para poder tener la derivada segunda. Bueno, entonces tendremos que hacer el denominador al cuadrado, que ya sería x al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, ya lo pongo directamente a la cuarta, ¿vale? Y ahora, derivo el numerador, derivada del numerador es menos 4, por el denominador sin derivar, que es x al cuadrado menos 1 al cuadrado, menos el numerador sin derivar, que es menos 4x, por el denominador derivado. Y esto es una función elevado a un número. Y la derivada de una función elevada a un número es el número por la función elevado a n-1, o sea, así,
por la derivada de la función, que es la derivada de lo de dentro, que sería 2x. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Antes de nada, lo vamos a simplificar un poco. Vale, ¿cómo lo vamos a simplificar? Lo explico también con mucho detalle, esto de cómo se simplifican las derivadas segundas, en el vídeo de crecimiento y decrecimiento y en el de concavidad-convexidad. Ahí aparece un ejemplo similar a este, en el que simplifico las derivadas y lo hago muy detalladamente. La idea es, mirad, aquí tengo un factor, aquí tengo el mismo y aquí tengo el mismo. Con lo cual, yo en el numerador podría sacar factor común ese valor y anularlo con 1 del denominador. Es decir, a ver, lo explico con más detalle allí, pero sería algo similar a esto. Menos 4a menos 2ab partido por a elevado a 4. Aquí sabéis que yo podría sacar factor común a en el numerador y me quedaría a por menos 4a menos 2b partido por a a la cuarta es a por a al cubo. Entonces podría simplificar esas dos a's. Esa es la idea, pero en lugar de ser una a, el factor que voy a sacar en el numerador y con el que lo voy a simplificar es x al cuadrado menos 1, es todo ese factor. Entonces, lo simplifico, bueno, primero lo vamos a sacar factor común para que lo veáis bien, y sería x al cuadrado menos 1 por menos 4 por x al cuadrado menos 1, porque aquí tengo 2, saco 1, me queda otro. Esto ya lo voy a poner como más, ¿vale? Porque menos y menos, esto es un más, sería más 4x por 2 y por 2x, es decir, sería 4 por 2, 8, por 2, 16, x al cuadrado. Y ya lo ponemos así. Partido por x al cuadrado menos 1, esto está elevado a 4, pero elevar a 4 es elevar a 1 y elevar a 3. ¿Y por qué hago esto? Para ya simplificar esos dos factores. Vale, entonces, la derivada segunda sería, desde luego, el denominador sí que va a ser x al cuadrado menos 1 elevado a 3. Eso es el denominador. ¿Y el numerador quién es? Pues es menos 4x al cuadrado más 4 más 16x al cuadrado, ¿vale? Entonces con x al cuadrado me quedaría 16x al cuadrado menos 4x al cuadrado, que sería 12x al cuadrado más 4. Muy bien. Esa es la derivada segunda. Y ahora para continuar, para poder dibujar y para poder ver los intervalos de concavidad y convexidad, tengo que borrar en algún sitio que... Vamos a borrar... bueno, el dominio no, ya sabemos que es de menos 1 a 1 y recordamos que es simétrica respecto al eje y que es par, ¿vale? Eso nos acordamos y vamos a intentar hacerlo aquí. Bueno, pues... Entonces, continúo con la concavidad y convexidad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tendría que hacer algo similar a crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos, pero todo con la derivada segunda. Es decir, tendría que considerar los puntos donde no existe la función, donde no existe ahora la derivada segunda, ¿vale? Y donde la derivada segunda se anula. Entonces, los puntos donde no existe la función, otra vez son los puntos del dominio, que ya los conocemos, que son el menos 1 y el 1. Menos 1 y 1. Los puntos donde no existe la derivada segunda, aquí tengo la derivada segunda. Son los mismos, otra vez, es el menos 1 y el 1. Porque si igualo a 0 el denominador, me vuelve a dar menos 1 y 1. Y los puntos donde la derivada segunda vale 0, pues serían, acordaros otra vez, que tengo un cociente, entonces vale 0 cuando es 0 el numerador. Vale, pero mirad lo que ocurre. La derivada segunda vale 0 cuando 12x al cuadrado más 4 es 0. Pero como podéis observar, esta ecuación no tiene solución, porque tendría 12x al cuadrado igual a menos 4, con lo cual x al cuadrado sería igual a menos 4 partido por 12, es decir, la raíz cuadrada de eso, que no existe. Así que esta ecuación no tiene solución. Así que los puntos donde la derivada segunda vale 0, pues no hay. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues otra vez lo de antes. Voy a seguir borrando aquí. Esto correspondía a esto y a esto. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues algo similar a lo que ocurría con la derivada primera, pero con la segunda.
Entonces consideramos los intervalos que tienen como extremos estos valores. En este caso, como aquí no hay nada, solo el menos 1 y el 1, es decir, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Y tenemos que mirar el signo de la derivada segunda, en este caso. Esta es la derivada segunda, entonces vamos a coger un punto de menos infinito a menos 1, por ejemplo, el menos 10, y veo, como veis, el numerador aquí es positivo. Y si sustituyo menos 10 por la x, menos 10 al cuadrado menos 1 al cubo también es positivo, con lo cual aquí también es positivo y la función es convexa en ese intervalo. De menos 1 a 1, si cogemos por ejemplo el 0, ¿qué ocurre? Pues si cogemos el 0, aquí el numerador es positivo, el denominador, fijaos que es negativo, porque quedaría menos 1 al cubo, que es negativo, entonces aquí la función sería cóncava. Y por último, de 1 a infinito, si consideramos por ejemplo el valor, no sé, 10, pues veo que el numerador es positivo otra vez y el denominador vuelve a ser positivo, porque sería 10 al cuadrado menos 1 al cubo, que es positivo. Así que positivo entre positivo, positivo, lo que hace que la función en ese intervalo sea otra vez convexa. Bien, entonces vosotros sabéis que si la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, hay un punto de inflexión, ¿vale? Pero hay que tener muchísimo cuidado aquí, ¿de acuerdo? De esto no os podéis olvidar, porque si aquí pasa de convexa a cóncava, efectivamente, y aquí de cóncava a convexa, entonces parece que ya lanzados vamos a decir, ah, vale, menos 1, punto de inflexión, 1, punto de inflexión. Vale, pues no. ¿Por qué no? Porque en el menos 1 y el 1, acordaos del dominio, en el menos 1 y en el 1 no hay función, así que esos valores no son puntos de inflexión. Con lo cual, simplemente decir que es cóncava convexa donde lo es, pero no hay puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya lo que tendríamos que hacer es dibujarla. Vamos a ver dónde lo podemos hacer. Bueno, las asíntotas, únicamente voy a poner aquí la información que me dan, que tengo aquí de las asíntotas verticales, la podría poner aquí, a continuación de las asíntotas horizontales, y vamos a hacer el dibujo aquí, ¿vale? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es menos infinito, límite cuando x tiende a 1 por la derecha es más infinito, esto es para 1, y para menos 1 sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda es más infinito, y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha es menos infinito. Vale, así tenemos aquí toda la información concentrada ya de las asíntotas y vamos ahora con todo a dibujarla. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, obviamente lo primero que se hace es dibujar los ejes. Eso es lo primero. Los dibujamos y empezamos a obtener la información. El menos 1 y el 1 no están en el dominio. Bien, no están en el dominio, entonces algo pasa ahí. ¿Qué pasa? Pues efectivamente lo que sabéis, que son asíntotas, ¿vale? Porque x igual a 1, x igual a menos 1, estas eran asíntotas. Y otra asíntota era la y igual a 0. Vale, pues eso lo vamos a dibujar todo. X igual a 1 está aquí. Bueno, aquí está el 1. La x igual a 1 sería esta. Esto es la recta x igual a 1. X igual a menos 1, aquí. La recta x igual a menos 1. Sabemos que esas dos son asíntotas. La otra asíntota es la recta y igual a 0. Vale. La recta igual a 0, ¿sabéis cuál es? Son asíntotas. Es una asíntota horizontal, pero en 0 coincide con el eje x. O sea que la y igual a 0 es una asíntota y es el eje x. O sea que esto es el eje x igual a 0 y es asíntota horizontal. Bien. Más cosas. Vamos a ver entonces... podemos ver, por ejemplo, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, podemos ver dónde está, si hay máximo o mínimo, que en este caso había un máximo, y vamos a ver cómo va la función con respecto a las asíntotas. Vamos a intentar ver todo eso un poco seguido. Hay un máximo en el punto 0 menos 2. Vale, el punto 0 menos 2 está aquí. 0 menos 2. Este es el punto 0 menos 2. Hay un máximo. Vale, y a ver cómo hacemos eso compatible con la concavidad-convexidad y con las asíntotas. Mirad. De menos 1 a 1, mirad lo que ocurre. Ocurre que de menos 1 a 0 la función crece.
y de 0 a 1 la función decrece. Bien. Y resulta que de menos 1 a 1 la función es cóncava, ¿vale? ¿Qué significa ser cóncava? Significa que es así. Muy bien. ¿Y cómo va la función respecto a las asíntotas verticales? Pues fijaos, en el menos 1, perdón, en el 1, que es esta, por la izquierda, si me acerco por la izquierda, la función va a menos infinito. ¿Qué significa? Que si me acerco al 1 por la izquierda, este es el 1. Si me acerco por la izquierda, que es esto, la función va a menos infinito es para abajo. Esto hace referencia a la x y esto hace referencia a la y. Entonces, si esto hace referencia a la x es, cuando me acerco a 1 por la izquierda, la función va a menos infinito. Cuando me acerco a 1 por la derecha, bueno, eso lo vamos a ver después, la función va a infinito. Entonces esto va a hacer así, la función va a hacer así, porque la función se acerca a 1 para arriba, la función se acerca al 1, pero por la izquierda hacia abajo. ¿Y cómo se acerca? Me interesaría saber también cómo se acerca al menos 1 por la derecha. Al menos 1 por la derecha, mirad, se acerca a menos infinito, es decir, que si yo me acerco por la derecha al menos 1, también va para abajo. Esto, como podéis ver, es un máximo y la función aquí es cóncava, es que más claro, imposible. O sea que en este trozo lo tengo ya. Esto es un máximo, la función es cóncava y se acerca, como nos están diciendo, a las asíntotas x igual a menos 1 y x igual a 1. En este caso es por la izquierda y en este caso es por la derecha. Vale, o sea que este trocito, tenemos un trocito de función, pero claro, hay más. A ver qué pasa por aquí y a ver qué pasa por aquí, porque hay máximos y mínimos, ya no hay más. Puntos de inflexión tampoco hay. Entonces vamos a ver el crecimiento de menos infinito a menos 1, ¿qué pasa? Pasa que la función es creciente. Bueno, hay otra cosa que también podríamos considerar, que son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? En este caso no los hicimos, pero los puntos de corte con los ejes tampoco tienen, en este caso en particular, demasiada repercusión, porque los puntos de corte con los ejes, mirad, sería con el eje X, si lo quiero cortar con el eje X, ¿qué tendría que hacer? El eje X es igual a 0, es que con el eje X no hay puntos de corte, porque tendría que igualar a 0 esta expresión, y sabéis que al igualar a 0 un cociente tengo que igualar a 0 el numerador, y 2 no puede ser igual a 0. Entonces puntos de corte con el eje X no hay. Y puntos de corte con el eje Y, ¿qué tengo que hacer para el eje Y? Pues sustituir la X por 0, nada más. Entonces me queda que Y es igual a 2 partido por X al cuadrado, bueno, sustituyo la X por 0, sería 0 al cuadrado menos 1, que es menos 2, vale, entonces el punto de corte con el eje de las Y sería 0 menos 2, pero tampoco me aporta demasiado porque ya lo sabía, porque ya sabía que era el máximo, que es el punto de corte con el eje de las Y. Entonces, como no hay con el eje de las X, tampoco tengo más información que aportar. Y nada, y ahora tenemos que dibujar lo que nos queda. Vale, así que, para los números anteriores a menos 1, ¿cómo es la función? Pues de menos infinito a menos 1 me están diciendo que es creciente. Y en cuanto a concavidad y convexidad, que es convexa. Vale. Por otro lado, ¿cómo se acerca la función a la asíntota vertical? Pues a la asíntota vertical, si yo me acerco al menos 1 por la izquierda, al menos 1 por la izquierda va a infinito. Entonces esto va así. Seguro, además, segurísimo. ¿Y cómo se acerca a la asíntota vertical? Pues a la asíntota vertical, fijad que dice, que habíamos puesto aquí. La función está por encima de la asíntota vertical. Entonces, por este lado, bueno, voy a quitar esto. Entonces, por este lado la función va a ser así. Seguro, va a ser, y no se corta con el eje de las X. Por este lado, y esto desde luego coincide con que es convexa y que es creciente. Por este lado, es decir, de 1 a infinito, ¿qué ocurre? Ocurre que la función es decreciente y ocurre que la función es convexa. ¿Cómo se acerca? Bueno, al y igual a 0, está por encima en los dos casos. Y a la asíntota x igual a 1, pero acercándome ahora por este lado, que este lado es la derecha, para x igual a 1 por la derecha va a infinito también. Y en el caso de y igual a 0 está por encima del eje de las x, y haciendo coincidir esa información con que la función es convexa y con que la función es decreciente, pues solo tengo esta opción. Tiene que ser así. Entonces, esta que está aquí dibujada, la morada, es nuestra función. A ver, esto se hizo un poquito largo porque realmente es un repaso absolutamente de todo.
es un ejercicio muy valioso y os propongo algo. Lo que os propongo es que una vez entendido, lo que podéis hacer es copiar vosotros el enunciado e intentad hacerlo solos, ¿vale? Porque muchas veces lo que ocurre es que el miedo a enfrentarse a la hoja en blanco o el bloqueo que causa el blanco no es comparable a cuando alguien lo explica, que siempre es, ah, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Así que os recomiendo eso, que lo intentéis hacer solos. En caso de que no os salga algún paso, repasáis el vídeo y en caso aún así de no entender algo, me lo dejéis en los comentarios y hago un vídeo o doy alguna explicación de lo que queráis. Gracias.